Bien, entonces vamos a ver lo que es la ecuación de onda en coordenadas rectangulares, ¿sí? La ecuación de onda nos va a representar el desplazamiento vertical de una cuerda que va a tener cierta longitud, ¿sí? Va a estar dada por L. Entonces, esta cuerda va a estar vibrando en el plano. Lo que nosotros vamos a estudiar con esta ecuación, pues es, al vibrar esto, vamos a estar nosotros encontrando el desplazamiento que se va a estar dando, ¿sí? El desplazamiento vertical, ¿sale? En este caso, la ecuación de onda va a estar dada por la siguiente ecuación diferencial, que es a cuadrada por la segunda parcial de u en x es igual a la segunda parcial de u en t. En este caso, entonces, el desplazamiento de esta cuerda al vibrar, pues va a ser una función que depende tanto de x como de t. La constante a cuadrada hace referencia a las condiciones físicas de la cuerda. A cuadrada es igual a la densidad de la cuerda sobre la tensión. Entonces, el desplazamiento que va a tener la cuerda, pues va a depender también del material y de qué tan estirada esté la cuerda al estar sujeta, ¿sí? Si tenemos una cuerda que esté sujeta en sus dos extremos, es decir, que esté fija, entonces quiere decir que en estos dos puntos el desplazamiento va a ser cero, ¿sí? Puesto que como al estar fija, pues no se va a poder mover. Entonces quiere decir que para cuando x es igual a 0, el desplazamiento es 0, y en el otro extremo, que es cuando x es igual a L, pues el desplazamiento también va a ser 0. Estas son nuestras condiciones de frontera, ¿sí? Además de esto, tenemos que considerar de la posición y de la velocidad inicial de la cual la cuerda parte. Podemos tener dos casos. Podemos partir desde la posición de reposo, ¿sí? O podemos partir desde una posición que no sea la de reposo. E igual podemos partir desde una velocidad igual a 0, quiere decir que la cuerda estaba en reposo antes de empezar a vibrar, o puede que la cuerda ya estuviera vibrando con una velocidad inicial dada, ¿sí? Entonces, en este caso, la condición que nos va a hablar acerca de la velocidad inicial de la cuerda es la derivada parcial de u con respecto a t cuando t es igual a 0. Nosotros sabemos que la derivada respecto al tiempo de un desplazamiento se refiere a la velocidad, ¿sí? Y como estamos considerando el momento en el que el tiempo vale 0, pues estamos hablando de la velocidad inicial, que lo representamos como f de x. Si f de x es 0, entonces quiere decir que la cuerda está partiendo del reposo. Si f de x es distinta de 0, pues quiere decir que la cuerda tenía una velocidad inicial al vibrar, ¿sí? Y por último, la condición del desplazamiento, pues es precisamente la posición inicial, cuando t vale 0, de la cuerda. Y en este caso, lo representamos como una función g de x. Si g de x es 0, entonces parte desde la posición de reposo. Si g de x es distinta de 0, entonces parte desde una posición distinta a la sobre el eje de las x, ¿no? Entonces, esta va a ser nuestra ecuación con las condiciones. Tenemos las condiciones de frontera y tenemos las condiciones iniciales. Para poder entonces resolver esta ecuación, vamos a ver un caso específico, ¿sí? Vamos a tener que, tenemos una cuerda, voy a cambiar aquí de color, tenemos una cuerda de 2 metros de longitud, ¿sí? Que parte del reposo. Vamos a escribir todo esto, que parte del reposo, la velocidad inicial es igual a 0, y vamos a decir que la cuerda parte desde una posición que está dada por menos x cuadrado. ¿Ok? Entonces, pues vamos a considerar aquí
o vamos a aplicar pues las condiciones para encontrar una expresión para el desplazamiento de la cuerda. Lo primero que hacemos, así como lo habíamos hecho anteriormente, es utilizar el método de separación de variables. Entonces vamos a proponer que la función de desplazamiento u es igual a una función x multiplicada por una función t. Así, nuestra ecuación diferencial va a tener la forma de a cuadrada por x't igual a xt b'T. ¿Sí? Hacemos nosotros la separación siguiendo las reglas de separación y tendríamos entonces que xb' sobre x es igual a tb' sobre t, y esto va a ser igual a menos lambda cuadrada, ¿sí? Considerando el tercer caso, que es el caso en el que obtenemos una solución distinta a la trivial. Entonces, pues separamos nuestras dos ecuaciones, ¿no? Tendríamos que xb' más lambda cuadrada de x es igual a 0, y que tb' más lambda cuadrada t es igual a 0. Entonces, la ecuación característica en ambos casos pues sería m cuadrada más lambda cuadrada, y al despejar en ambos casos vamos a tener que m es igual a más menos lambda i. Quiere decir que tanto para la ecuación de las x como para la ecuación de las t vamos a tener una solución en términos de seno y de coseno. C2 seno de lambda x, y para t tendríamos C3 coseno de lambda t más C4 seno de lambda t. ¿Ok? Entonces tenemos nuestras dos ecuaciones. Las condiciones de frontera, recuerden que las podemos nosotros aplicar directamente en la ecuación x, ¿sí? Reescribiendo estas condiciones, es decir, u de 0, t igual a 0, pues equivale a x de 0 igual a 0. Y u de l, t igual a 0 equivale a x de l igual a 0. ¿Sí? Entonces, en esta ecuación, en la ecuación de x, aplicamos las dos condiciones para x. Y de aquí vamos a encontrar el valor de dos de las constantes. ¿Sí? Entonces, en la primera condición, x de 0, tendríamos c1 coseno de 0 más c2 seno de 0 igual a 0. Nosotros sabemos que el seno de 0 es 0 y que el coseno de 0 es 1. Entonces aquí vamos a tener que C1 es igual a 0. Por lo tanto, la expresión para x pues va a ser C2 seno de lambda x. Y aquí sustituimos nuestra segunda condición. Tendríamos entonces que x de L es igual a C2 por el seno de L lambda, y esto es 0. Y tenemos entonces dos opciones, ya sea que C2 sea lambda o que el seno sea lambda. Si C2 es lambda, llegamos a la solución trivial y no nos conviene. Entonces hacemos que C2 de L lambda sea 0. Esto quiere decir que para encontrar los valores característicos de esta función, es decir, todos aquellos para los cuales el seno o la función seno sea 0, el argumento de la función lambda L tiene que ser igual a nπ. Así entonces, los valores característicos de la función van a ser nπ sobre L. Ay, pero habíamos dicho que L valía 2, ¿verdad? ¿Le habíamos dado un valor? Sí, L vale 2. Entonces, esto va a ser nπ sobre L, y como L vale 2, pues va a ser nπ sobre 2. ¿Sí? Estos van a ser entonces los valores característicos. Quiere decir que la función x va a ser C2 seno de nπ sobre 2x. ¿Sí? Ya que aplicamos entonces nuestras dos condiciones de frontera, ahora sí multiplicamos para
expresar la variable u, ¿sí? O sea, la solución u. Y sería entonces C2 seno de n pi sobre 2x por C3 coseno de n pi sobre 2t, porque recuerden que ya calculamos el valor de lambda, más C4 seno de n pi sobre 2t. ¿Okay? En este caso tenemos un producto de constantes arbitrarias. Tenemos C2 por C3 y tenemos C2 por C4. Entonces, al multiplicar estas constantes, podemos nosotros simplificarlo, porque al final el producto de dos constantes pues es otra constante, y expresar esta función como la sumatoria de el seno de n pi sobre 2x por an coseno de n pi sobre 2t más bn seno de n pi sobre 2t. ¿Por qué ponemos la sumatoria? Pues porque en este caso todas las funciones están en términos de n, ¿sí? Quiere decir que la solución va a variar o va a cambiar de acuerdo al valor de n que yo le asigne. Entonces lo expresamos mediante una sumatoria. ¿Ok? Y en este caso, pues AN es el resultado de multiplicar C2 por C3 y BN es el resultado de multiplicar C2 por C4. ¿Ok? Entonces, en esta expresión que nos queda es en la que aplicamos nuestras condiciones iniciales. Ojo, las condiciones iniciales no se tienen que hacer específicamente en el orden que se dan, pero yo les sugiero que sí lo hagan, porque se simplifican un poquito los cálculos, por lo menos no escriben tanto. Entonces, vamos con nuestra primera condición inicial, que la primera condición inicial hacía referencia a la velocidad, ¿sí? Para poder aplicar esta condición, primero que nada tenemos que derivar parcialmente respecto a t, y en esa derivada sustituimos el valor de t igual a 0. Entonces, vamos a derivar parcialmente respecto a t. Esto va a ser la sumatoria, esa se queda igual, del seno de n pi sobre 2x, ese se queda igual porque solamente depende de x. Y solamente vamos a derivar entonces lo que está dentro de los corchetes. Tendríamos n pi sobre 2 por an, bueno, menos n pi sobre 2 por an por el seno de n pi sobre 2t, más n pi sobre 2 por bn por el coseno de n pi sobre 2t. ¿Ok? Entonces aquí pues podemos factorizar el n pi sobre 2, ¿no? Entonces tendríamos que la parcial de u en t va a ser esta sumatoria por n pi sobre 2 por el seno de n pi sobre 2x por menos an seno de n pi sobre 2t más bn por coseno. ¿Ok? En esta derivada, en esta última expresión que tenemos aquí, es donde vamos a sustituir que t valga 0. Entonces vamos a tener todo lo que está fuera de los corchetes, pues se va a mantener igual. N pi sobre 2x por menos an seno de 0 más bn coseno de 0, y todo esto es igual a 0. ¿Sí? Ya habíamos dicho que el seno de 0 es seno y que el coseno de 0 es 1. Entonces nos va a quedar que la sumatoria de todo esto, de n pi sobre 2 por el seno de n pi sobre 2x por bn es igual a 0. Entonces aquí tenemos tres opciones, ya sea que la n sea 0, el seno sea 0 o bn sea 0.
La n no puede ser 0 porque miren, aquí estamos diciendo que empieza en 1, ¿sí? El seno no puede ser 0 porque es una función, o sea, tendríamos que entonces eliminar toda esa variable, y pues tampoco sería, ¿sí? Entonces, lo único que nos queda es que Bn sea 0. Entonces, Bn es igual a 0. Este resultado o este valor lo vamos a sustituir, pero tengan mucho cuidado, no lo vayan a sustituir en la derivada, ¿sí? En este no. Tiene que ser en la función original, en esta, ¿sí? En la que derivamos, pero no en la que está derivada, ¿ok? Entonces, como Bn es 0, pues nos van a quedar nada más el término de seno en x y el término de coseno en t. Así entonces, la expresión para el desplazamiento va a ser la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de an por el seno de n pi sobre 2x por el coseno de n pi sobre 2t. ¿Ok? Esta sería entonces el penúltimo paso. A partir de aquí vamos a aplicar la última condición inicial, que sería la condición de la posición, ¿sí? Dijimos que la cuerda iba a partir de una posición dada por la función menos x cuadrada. Entonces, tendríamos aquí que la posición inicial de la cuerda, u de x, 0, va a estar dada por an seno de n pi sobre 2x por el coseno de 0, que es igual a menos x cuadrado. ¿Sí? Sabemos que el coseno de 0 es 1, por lo tanto tenemos esta expresión. Seno de n pi sobre 2x igual a menos x cuadrado. Fíjense entonces que lo que estamos representando aquí es una función que se expresa en términos de una sumatoria de senos. Esto equivale a la definición de una serie de senos, ¿sí? Entonces, en este caso, el coeficiente an debe de ser igual al coeficiente bn de la serie de senos, es decir, 2 sobre l por la integral de 0 a l de la función por el seno de n pi sobre l. ¿Sí? En este caso específico que estamos nosotros calculando, pues sabemos que L vale 2 y la función pues es precisamente esta de aquí, ¿sí? La función de posición inicial. Sobre 2x. Entonces, esta es la integral que tendríamos que estar realizando. ¿Vale? Es una integral que se va a resolver mediante la técnica de integración por partes. Entonces, lo voy a hacer así, paso por paso, porque por ser un ejemplo, ¿no? Decimos que u es igual a menos x cuadrada, que db es igual al seno de n pi sobre 2x, du va a ser menos 2x, y b va a ser menos 2 sobre n pi coseno de n pi sobre 2x. Entonces vamos a tener que esto es u por b va a ser 2x cuadrada sobre n pi por coseno de n pi sobre 2x menos la integral de b por du, que sería menos 4 entre n pi por x coseno de n pi sobre 2x. ¿Ok? Esta integral que nos queda vuelve a ser una integral por partes. Entonces hacemos que u sea x, que db sea coseno, du pues va a ser de x y b va a ser 2 sobre n pi seno de n pi sobre 2x. ¿Okay? Esto va a ser entonces, bueno, el primer término ese no se va a alterar.
y vamos a tener menos 4 sobre n pi por u por b, 2x sobre n pi seno de n pi x menos la integral de b por du. Y del seno de n pi sobre 2x de x. ¿Ok? Esa última integral que nos queda ya es una integral directa. Lo único que tenemos que hacer es completar el diferencial, así como lo hemos venido haciendo. Entonces todo esto se va a quedar igual. Aquí voy a ir simplificando. Esto va a ser más 8 de n cuadrada pi cuadrada por menos 2 sobre n pi coseno de n pi sobre 2x. ¿Sí? Y todo esto se va a evaluar de 0 a 2. Bien. Aquí nada más tengan mucho cuidado cuando estén evaluando los límites inferiores, que aunque son 0, pues como estamos hablando de funciones trigonométricas y no solamente algebraicas, sí tenemos que considerar el límite inferior, ¿sí? Entonces, el límite superior quedaría como 2 por 2 al cuadrado sobre n pi por el coseno de n pi menos 8 por 2 sobre n cuadrada pi cuadrada por el seno de n pi menos 16 sobre n cúbica pi cúbica por el coseno de n pi menos, y ahora sí evaluamos el límite inferior. En este primer término en la x pues se me va a hacer 0. En este segundo término en la x también se me va a hacer 0. Pero el último término, al no estarse multiplicando por x, pues no se va a multiplicar por 0. Entonces tendríamos menos 16 entre n cúbica pi cúbica por el coseno de 0. ¿Okay? Entonces, simplificando aquí, sabemos nosotros que el coseno de n pi es menos 1 a la n. El seno de n pi es 0 y el coseno de 0 es 1. Entonces nos va a quedar 8 sobre n pi por menos 1 a la n, menos 1. Luego esto va a quedar 0, el término del seno, y luego menos 16 sobre n cúbica pi cúbica por menos 1 a la n, más 16 sobre n cúbica pi cúbica por 1. ¿Qué queda? Esto pues podemos factorizar, si gustan simplificar. Tendríamos menos 1 a la n por 1 menos 2 sobre n cuadrada pi cuadrada más 2 sobre n cuadrada pi cuadrada. ¿Ok? Este que nos queda entonces es el valor del coeficiente AN, que ese es el valor que vamos a sustituir en la expresión de U. ¿En cuál expresión de U? Pues en esta de aquí. ¿Sí? Que es la última que teníamos antes de aplicar la cuarta condición. El valor que calculamos fue el valor del coeficiente AN. ¿Sí? Entonces, al sustituirlo, vamos a tener que la expresión para la posición, o más bien para el desplazamiento vertical de la cuerda, va a ser la sumatoria de todo esto, 8 sobre n pi por menos 1 a la n, por 1 menos 2 sobre n cuadrada pi cuadrada, más 2 sobre n cuadrada pi cuadrada, por el seno de n pi sobre 2x, por el coseno de n pi sobre 2t.
¿Ok? Entonces, este va a ser el desplazamiento. ¿Sí? Fíjense nada más aquí algo interesante. Nosotros dijimos que esto me va a representar el desplazamiento vertical, ¿sí? Entonces, esta función, o sea, la cuerda, pues va a estar vibrando senoidalmente por las funciones que tenemos nosotros aquí. Pero van a existir ciertos puntos de vibración en la cuerda en los cuales esto se haga cero, es decir, va a haber ciertos nodos en donde haya una inflexión en la curva. Estos nodos, ¿sí?, tienen que ver, entre otras cosas, con la función seno. Fíjense que para los valores de n pares, es decir, cuando n vale 2, 4, 6, etcétera, etcétera, la función seno se vuelve 0, porque tendríamos, por ejemplo, seno de 2 pi sobre 2x, entonces esto se hace así, y me queda seno de pi x, ¿sí? Entonces, si x tiene un valor entero, no importa qué valor sea, pero mientras sea un valor entero, entonces vamos a tener aquí estos nodos, ¿sí? Que es cuando el desplazamiento se hace 0. ¿Okay? Entonces, a estos valores específicos para los cuales la curva pasa por el eje de las x, se le conoce como nodos. Son los puntos en donde la curva hace alguna inflexión, ¿sí? El primer nodo está dado cuando n vale 2. ¿Sí? El segundo nodo va a estar dado cuando n vale 4, y ahí pues ya nada más dependería del valor de n. ¿Ok? Entonces, pues básicamente así se resuelven las ecuaciones de onda. Ahí nada más hay que tener en consideración, aparte de la longitud y de si los extremos están fijos o no están fijos, tenemos que considerar la posición y la velocidad inicial. Si alguna de ellas es distinto de 0, pues entonces va a generar una u otro tipo de cero. ¿Okay? ¿Preguntas?